caballo apareció llorando en el funeral de su dueño, pero la gente ve algo más que se le rompió el corazón. Y la razón de esa fascinación era precisamente que en su finca nunca hubo un caballo. El verdadero amor de Vladimir hacia los caballos, sin embargo, se selló fue entonces cuando el dueño de la finca vecina le prestó a Vladimir su caballo para que se trasladara. Pese a la admiración por los animales, el joven nunca en su vida había montado un caballo. Pero al ensillarla, llegó al pueblo sin problema, y allí consiguió a un médico que el médico consiguió salvarle la vida, y Vladimir supo agradecérselo. Los años pasaron. Vladimir se hizo hombre y asumió la dirección del campo familiar. Los caballos seguían siendo animales que escapaban de sus posibilidades económicas. Y debió resignarse a seguir haciendo uso de las bestias de los campesinos vecinos cada vez que debían bajar. Pero con el paso del tiempo, a aquellos campos empezó a llegar la civilización. Algunos caminos principales fueron condicionados para el precio de los animales se abarató y Vladimir, por fin, pudo cumplir su sueño de niño y comprarse un caballo al que llamó Jerónimo. Vladimir y Jerónimo fueron desde entonces los mejores. A Vladimir no le avergonzaba ser el único de los campesinos de la región que seguía bajando a la ciudad en el lomo de su hasta que finalmente se le advirtió que le quitarían al animal si seguía bajando con él a la ciudad. Vladimir, su historia comienza a desarrollarse cuando tenía 12 años, viviendo con su familia en Inglaterra. Habían pasado ya más de 2 décadas desde que Vladimir compró a Jerónimo. Cuando el caballo comenzó a empeorar, se pudo confirmar, era un caballo viejo y no daba, pues se negaba a quedar sin la compañía de su inestimable amigo. Por unos días Jerónimo pareció mejorar, pero fue una falsa esperanza. La vida, sin embargo, le tenía preparada una gran sorpresa a Vladimir. Durante 5 años el hombre cumplió su promesa de vivir en soledad y no hacerse a ningún caballo. No hubo promesa capaz de endurecer el corazón de Vladimir, que no fue capaz de dejar tirado allí al animal. Le prestó los primeros auxilios. Con el paso de los días, en el interior de Vladimir comenzó a nacer un sentimiento que, por temor a que lo acusaran de... Por eso Vladimir no dudó 2 veces a la hora de ponerle un nombre. Lo llamó Jerónimo. La alegría de contar con un nuevo caballo no borró. Temía atravesar nuevamente por ese dolor, pasar por la dura experiencia de encariñarse con un caballo durante años desafortunadamente, la suerte que sufriría aquellos 2 amigos sería completamente. El amor del amo por su animal era tan grande, que aquello que le preocupaba no era morir, sino dejar solo a su amigo fiel cuando él no estuviera. Vladimir no tuvo el tiempo para encomendar su caballo a alguien más. Vladimir no tuvo. Su muerte llegó en cuestión de días. Vladimir no tuvo. Su muerte llegó en cuestión de días. El fuerte relinchar de Jerónimo lamentando la muerte de su amo avisó a los demás campesinos. Ellos que tenían en muy buena estima a Vladimir se encargarán de... Y cuando el cuerpo de Vladimir fue trasladado, se vieron obligados a encerrar con candado. Una vez completados los tratamientos, Atena regresó a casa decidida a luchar contra el cáncer. Aunque había perdido su cabello y su cuerpo estaba debilitado, no dejó que eso la detuviera. Todos quedaron impresionados con aquella muestra de amor hacia su amo. Que eso la detuviera. Impresionados con aquella El candado con que habían encerrado al animal era muy fuerte,
pero la fidelidad de Jerónimo prevaleció. El candado con que habían encerrado al animal. Los campesinos se encargaron de cuidar a Jerónimo desde entonces. Los campesinos se encargaron. Cuando el caballo murió, los campesinos movieron cielo y tierra para enterrarlo junto a la tumba de Vladimir. Movieron cielo y tierra para enterrar. Sobre su tumba, los campesinos hicieron tallar un epitafio conmovedor que informará a la posteridad sobre aquella bella y linda historia de amor. El epitafio decía: aquí yacen dos amigos incondicionales, capaz de amar con una fuerza y una intensidad, a prueba de obstáculos. Aquí yacen dos amigos incondicionales, capaz de amar con una fuerza, aunque todos dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Amigos incondicionales, capaz de amar con una fuerza y una intensidad, aunque todos dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Amigos incondicionales, que el perro es el mejor amigo del hombre. Amigos incondicionales, que el perro es el mejor. Jerónimo, siendo un caballo, supo mostrar por Vladimir una fidelidad abnegada. Reconoció la dualidad del amor, su fragilidad como el cristal y su rareza en la vida. La tumba se convirtió rápidamente en un símbolo de la ciudad y en un sitio turístico al que acuden cada año cientos de turistas de aquel país. Al que acuden cada año cientos interesados en conocer la historia de amor entre un caballo y un hombre. Cada año cientos de turistas de aquel interesados en conocer la historia de amor que se quisieron con el alma. Cientos de turistas de aquel interesados demostrando que la amistad no conoce fronteras, sino que son sentimientos para cuya existencia, lo único que se precisa es la voluntad de estar con el otro en las buenas y en las malas. Lo único que se precisa es la voluntad. Si el video te gustó, no olvides darle like, dejar tu opinión en la caja de comentarios. Anhelo ser aquella persona que ilumina los días grises, que transforma tu existencia desde el momento en que nos encontramos. El amor no se limita a las palabras repetidas, sino a la evidencia tangible de tu compromiso. Estoy a la espera de enamorarme de alguien con quien pueda compartir mi vulnerabilidad. El amor no consiste en hallar a alguien con quien simplemente puedas vivir, sino en descubrir a alguien sin quien no puedas concebir tu existencia. La vida es un juego para todos, pero el amor es la moneda de cambio. Solo yo puedo ser el juez de mis propias acciones. En ocasiones, el amor puede causar dolor y actualmente estoy librando una batalla contra mis propios sentimientos. Siento tu dolor, los sueños son mi realidad. Aunque experimenten dolor, estoy habituada a ello. No me juzgues apresuradamente, solo ves lo que elijo mostrarte. Desconoces la verdad, simplemente busco la diversión y la felicidad sin el peso del juicio. Esta es mi vida, no la tuya, no te preocupes por ella. A pesar de que la gente pueda odiar, juzgar y herir, tu fortaleza es lo que te define. No derrames lágrimas, porque sé que estarás a mi lado. Este conmovedor relato se ha convertido en una fuente inagotable de inspiración para la familia, aliviando en cierta medida el dolor de la pérdida. El padre, sorprendido por la fuerza de su hija al redactar un texto tan motivador durante su enfermedad, encontró consuelo al descubrir esta expresión íntima de sus emociones. La alegría del padre al descubrir este tesoro textual radica en que se convierte en un hermoso recuerdo de Atena.
Esta reflexión perdura en la memoria de la familia, proporcionándoles paz y fortaleza. Ahora comprenden que hasta los últimos minutos de su vida, Atenas siempre intentó extraer lo mejor de cada situación. La familia tomó la decisión de conservar el espejo como un tesoro invaluable que permanecerá en su habitación. Cada vez que alguien lo lea, sentirá la presencia efímera de la joven. Este texto no solo ha sido una fuente de inspiración para la familia, sino también para muchas otras personas que lo han leído. Si este relato también te inspiró, comparte tu experiencia en los comentarios. La valiente Atena nos enseñó la importancia de apreciar y disfrutar de la vida, un recordatorio valioso en medio de las dificultades diarias. Si te conmovió esta historia, no dudes en darle me gusta al video y compartirlo con tus seres queridos para que también puedan encontrar inspiración. Además, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones haciendo clic en la campana para no perderte nuestras próximas historias conmovedoras. La conducta despiadada del padrastro al arrojar al recién nacido a la alcantarilla es tan atroz que cuesta creerla. El pobre bebé, bautizado como Aroncito por el indigente que lo rescató de ese lugar, quedó abandonado. El pobre bebé, bautizado como Aroncito por el indigente que lo rescató de ese lugar, quedó abandonado. Sin saber lo que depararía el futuro, este hombre lo crió con amor. En una tarde de viernes, don Pedro, dedicado a recoger desperdicios y plásticos para vender, escuchó el llanto de un bebé en un túnel de alcantarilla. Al principio, pensó que estaba imaginando cosas, pero al mirar detenidamente, vio a la criatura recién nacida. Con gran esfuerzo, don Pedro logró salir de ese lugar lleno de aguas contaminadas y colocó al bebé en una pequeña carretilla que solía usar para transportar los desperdicios que vendía. Con el dinero obtenido ese día, don Pedro se dirigió a la farmacia más cercana y compró pañales, leche y biberones para Aroncito. Este acto desinteresado y valiente marcó el inicio de una nueva vida para el bebé abandonado en la alcantarilla. Optó por el nombre en honor a su difunto padre, envolviéndolo con cuidado en su propio suéter. Cuando amigos y conocidos le preguntaban por el tierno bebé, él respondía que lo había encontrado. Todos coincidían en pensar que estaba un tanto fuera de sí por hacerse cargo de un niño cuyo origen desconocía por completo. Todos coincidían en pensar que estaba un tanto fuera de sí por hacerse cargo de un niño cuyo origen desconocía por completo. Mientras él disfrutaba de su bebé en brazos en la casa de doña Lucía, la madre del niño, todo era desesperación para ella. Lucía, de clase media, se enamoró de un ingeniero que trabajaba en una obra cercana a su hogar. Juntos llevaron adelante su amor, pero meses después de quedar embarazada, al llegar a la obra donde estaba su amado, le informaron que lo habían trasladado a otra construcción. Lucía quedó trastornada y nerviosa, sin entender cómo el destino podía ser tan despiadado con ella y su hijo. Además, ninguno de los albañiles sabía dónde encontrar al ingeniero, lo que sumió a Lucía en la desolación. Al regresar a casa y contarle a sus padres lo sucedido, su padre estalló de furia. Javier, el mejor amigo de Lucía y quien siempre había estado enamorado de ella, se ofreció a criar y adoptar al bebé como propio. Un mes después, se celebró una boda que inicialmente se pensaba sería familiar, pero los padres de Lucía invitaron a todas sus amistades, convirtiéndola en una gran celebración. Aunque Javier se mostraba contento, Lucía no podía ocultar su tristeza y afirmaba que lloraba de felicidad. Durante la luna de miel, Javier no soportó el rechazo de Lucía y decidió gastar el dinero de ella en fiestas. Al regresar, se instalaron en la hermosa casa que los padres de Lucía les habían regalado, pero Javier dejó claro que los padres debían encargarse de todos los gastos, ya que él no estaba dispuesto a trabajar. Vivía una vida despreocupada, saliendo de fiesta en fiesta. Si Lucía reclamaba,
él le recordaba que gracias a él no era vista como deshonesta ante la sociedad. Además, la amenazaba con revelar la verdad sobre el padre del hijo que llevaba en su vientre. Ante estas circunstancias, Javier ideó un plan cruel para castigar a Lucía por su rechazo. Decidió robar al bebé recién nacido y abandonarlo en una alcantarilla. No permitió que Lucía fuera al hospital para dar a luz, contrató a una partera y, aprovechando su sueño, se llevó al niño para dejarlo en la alcantarilla. No permitió que Lucía fuera al hospital para dar a luz, contrató a una partera y, aprovechando su sueño, se llevó al niño para dejarlo en la alcantarilla. Al alertar a la policía, comenzó una búsqueda angustiosa para encontrar al bebé desaparecido. Mientras Javier lloraba por su hijo y nadie sospechaba de su posible implicación, la búsqueda se inició de inmediato, pero fue infructuosa. Mientras tanto, don Pedro estaba feliz con su bebecito. Cada día se levantaba de madrugada para doblar la ropita de su tierno chiquito, comprada con el dinero que algunas personas le regalaban al verlos en la calle. A pesar de las burlas de sus amigos, que aseguraban que se estaba sacrificando por un hijo que no era suyo, don Pedro no se dejaba afectar. Viviendo en la soledad del bosque, abandonado por su esposa e hijos, don Pedro continuaba cuidando de Aaroncito. Aunque le fue mal con su familia de sangre, él se mantenía firme en su dedicación. Vendió su casa y construyó una pequeña cabaña en el bosque, donde creció Aaroncito. Don Pedro siempre lo llevaba consigo mientras trabajaba, asegurándose de mantenerlo bien vestido y bien alimentado. Cuando Aaroncito cumplió 4 años, lo inscribió en la escuela, donde recibía una educación de calidad. A pesar de su soledad, don Pedro demostró ser un padre amoroso y dedicado a pesar de las adversidades. Cuando las ventas de materiales de reciclaje iban bien, a veces se permitían el lujo de comer en algún restaurante modesto para celebrar. En esos momentos, Aarón llamaba papá a don Pedro, quien le había contado que su madre falleció durante el parto. Aarón amaba a su padre y le prometió que un día él se encargaría de mantenerlo para que ya no tuviera que trabajar. Estas palabras llenaban de gozo al Señor, convencido de que su hijo sería alguien en la vida. A medida que Aarón continuaba estudiando, a los 15 años consiguió trabajo como jardinero en la casa de un compañero de clase. Cada sábado se dedicaba a cortar el césped y cuidar las plantas, recibiendo una cantidad considerable de dinero por su trabajo. Con ese dinero, Aarón ayudaba a su padre. Tras graduarse de bachillerato, decidió estudiar para convertirse en mecánico automotriz. Para su sorpresa, su padre le reveló que tenía dinero ahorrado en el banco y se lo entregó para que pudiera montar su propio taller. Aarón estaba emocionado y no podía creerlo. Con el dinero que su padre le entregó, compró las herramientas y maquinaria necesarias para abrir su propio negocio. El día de la inauguración fue un éxito, y después de la fiesta, cuando estaban a punto de acostarse, don Pedro decidió revelarle la verdad a su hijo. El día de la inauguración fue un éxito, y después de la fiesta, cuando estaban a punto de acostarse, don Pedro decidió revelarle la verdad a su hijo. Con mayor entusiasmo, Aarón le prometió a su padre que pronto descansaría y no tendría que volver a trabajar. Los primeros días en el taller fueron difíciles, ya que no tenía clientela, pero 2 meses después, tanto el número de clientes como de trabajadores había crecido. Aarón cumplió su promesa y no permitió que su padre continuara trabajando. Decidió buscar a su familia biológica y contrató a un detective privado para ayudarlo en la tarea. A pesar de 2 años de búsqueda, Aarón dejó de pagar al detective y se sintió derrotado. Una mañana, el detective regresó al taller para devolverle una sabanita que le había entregado, y una mujer que pedía dinero a los clientes se puso a llorar al verla. Resultó ser doña Lucía, la madre biológica de Aarón,
a quien Javier le había quitado todo y la obligó a la indigencia. Realizaron una prueba de ADN que confirmó la conexión entre Aarón y doña Lucía. Pedro enfrentó a Javier, quien fue capturado y, en un juicio, fue despojado de los bienes que había arrebatado a Lucía. Aarón finalmente tenía a su madre y se hizo cargo de ella. Vivieron felices, mientras el malvado padrastro pasó 10 años en prisión. Hasta la próxima.